gozo en mi aflicción. Uf, qué difícil, ¿eh? ¿Alguna vez ha estado afligido? ¿Cuántos han tenido aflicción? Si yo pudiera levantar los pies a la vez, también lo levantaría. Segurísimo que todo el que está aquí, en algún momento de su vida, ha presentado una situación de sufrimiento, de aflicción. Porque parece que el ser humano viene con eso de la mano, ¿verdad? Y en algún trayecto de nuestra vida vamos a padecer sufrimiento. He visto en mi caminar muchas personas padecer situaciones muy adversas y difíciles. Y no todo el mundo reacciona igual. He visto personas renegar de Dios, cuestionarlo, preguntarle por qué está padeciendo ese problema, por qué está padeciendo ese sufrimiento. Cuestionar a Dios y decirle, yo que te sirvo, que te he sido fiel, ¿por qué me haces pasar por ello? Pero eso no es nuevo, eso se remonta a los tiempos de Job. Si a nivel bíblico de estudio vemos Job, es uno de los libros más antiguos de nuestra Biblia. Y Job dice que un hombre justo. ¿Y qué no le pasó a Job? Dígame. Si no conoce la historia, yo le invito a leerse la historia de Job. Porque es un gran ejemplo de un hombre que sufrió lo que no imaginamos. Pero al final de su camino, vio la mano de Dios en su vida. Y así muchos renegamos del Señor. Yo en algún momento llegué a preguntarle al Señor o a reclamarle. Un poco reclamo. Si yo estoy entregándote todo lo que soy, todo lo que tengo, ¿por qué? ¿Por qué no me dejas que yo pase esto? ¿Por qué no quitas esta prueba de mi vida? ¿Le ha pasado? Pero cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, creemos en muchas ocasiones, o nos han hecho creer, que el Evangelio es un camino de rosas. Todas deshojadas ahí, todo el camino alfombrado, lleno de rosas, oloroso, todo bonito, sin espina, ojo. Y creemos que vamos a entrar al Evangelio y todo va a estar estupendo y todo va a estar bien y ¡zas! El primer golpe de la vida, ¿verdad? Y no. Entonces podemos pensar que Dios no nos ama. De hecho, hay muchas personas en el mundo diciendo que Dios realmente no existe. Si Dios existiera, Dios de amor, como ustedes dicen, no estuviera pasando esto aquí, esto allá, yo no estuviera sufriendo, no se hubiese muerto mi familiar, no hubiese pasado. Y estamos condicionando y creyendo que el amor está despegado del sufrimiento. Y vamos a ver a raíz de la palabra que no es así. El amor y el sufrir también pueden ir de la mano. Cuando nosotros decidimos acercarnos a Jesús, tenemos que saber que Él fue nuestro mayor ejemplo. En Lucas 9:23, Jesús dice: entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Uf, qué difícil. Lo primero es negarnos, eso es súper difícil. Tenemos una voluntad de hierro, una forma de pensar, tenemos nuestros propios planes, tenemos a veces la mente cuadriculada y todo es como lo hemos planificado, como lo hemos decidido, como lo hemos soñado, y cuando venimos al Señor nos encontramos con un gran martillo. Tras. Así como el alfarero
toma la vasija ya hecha, y le ve piedrecillas, ¿qué hace el alfarero con esa vasija? La quebranta, la rompe. Así nos pasa. Y si nosotros no estamos conscientes de que en el camino del Señor vamos a encontrar sufrimiento, podemos llegar a perder la fe. Por eso no podemos predicar que el Evangelio es un camino de rosas. No es un camino fácil, porque no lo es. Sin embargo, tenemos que tener la certeza de que Dios va a estar con nosotros. En el mundo, en este mundo, el dolor es temporal, pero no es opcional. Todo lo que pasemos por este mundo, en algún momento vamos a sufrir. Y por mi propia experiencia yo puedo decir que muchas veces ese dolor, bueno, yo creo que cuando nos ponemos en las manos del Señor, ese dolor siempre va a ser utilizado para bendecir nuestras vidas. Si nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor y descansamos en Él, lo vamos a ver. Yo quiero compartir 4 puntos donde Dios se mueve y utiliza el sufrimiento por el que estamos pasando para trabajarnos. En 1 de Pedro 4, del 12 al 13 dice: queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. Eso no es nada extraño. Al contrario, alégrense de poder sufrir como Cristo sufrió, para que también se alegren cuando Cristo regrese y muestre su gloria y su poder. Estamos reclamando de por qué estamos sufriendo, por qué vienen los problemas a nuestra vida, por qué vienen situaciones que nos causan dolor. A veces la causamos nosotros mismos, pero culpamos a Dios. Pero la Biblia nos dice aquí que no nos sorprendamos. Y no solamente que no nos sorprendamos porque vivamos esas situaciones, sino que nos alegremos. Hoy estamos hablando de gozo en medio del sufrir. En medio del sufrimiento somos procesados para hacernos más como Cristo. ¿Cuántas veces yo pedí parecerme a Él? Y lo sigo haciendo. Yo decía, Señor, yo quiero ser como tú, yo quiero parecerme a ti, yo quiero hablar como tú, yo quiero lograr ver como tú ves las cosas. Quiero que me des paciencia para lograrlo, Señor. Cuando tengo algún problema con alguien, dame paciencia, porque si me das fuerza, lo desaparezco. Pero bien dice el versículo que la paciencia, ¿qué trae? Vamos a buscar Romanos 5, del 3 al 5. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Yo recuerdo que mi abuela me decía, no pida paciencia, que Dios te va a dar pruebas. Lo recuerdo como ahora. Y siempre lo he tenido yo aquí en mi mente. Y a veces digo, Señor, dame paz y ciencia. Porque la necesitamos para poder esperar. Para poder esperar lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Y dice aquí que la paciencia, segunda diapositiva,
La paciencia no es solamente soportar las dificultades, sino que es la fuerza moral para soportar el sufrimiento sin sucumbir a un dolor paralizante. Es esperar en medio del dolor y no venirnos abajo. Es estar y confiar. Es esperar. Porque tenemos una certeza y es de que Dios está con nosotros. En medio de mis situaciones, yo he testificado en algún momento que aquí en España pasé una situación muy difícil que yo creo que como Carolina, yo creo que fue para mí, fue mi mayor prueba. Y Dios, en ese momento yo sentía que me había quebrantado. A nivel personal, sentimental, profesional, me vi despojada de todo. Y me sentía muy triste, muy triste. Lloré mucho. Pero me pasó algo muy curioso. Que en medio de ese dolor Dios estaba trabajando mi carácter. Mi forma de ver la vida. Mi forma de pensar, mi forma de actuar. En ese tiempo de tanto dolor, yo recuerdo que yo lloraba. Tuve que depender completamente de Dios. Y puso alrededor de mí personas que me pudieron sustentar. Me acuerdo que uno de mis problemas es que yo tenía tarjeta de estudiante. Yo vine como estudiante. Y hubo un lapso de tiempo en que esa tarjeta no me la renovaron porque necesitaba un documento más. Y se me hizo eterno. Y claro, tuve que dejar de trabajar. Y muchas cosas más que me pasaron. Y tuve que depender de Dios. Y yo lloraba. Porque para mí era como quebrantarme a lo máximo. Pero en medio de ese dolor, increíblemente, yo no sé explicárselo, yo tenía paz y yo tenía gozo. O sea, mientras yo lloraba delante de la presencia del Señor, en mi profundidad, en mi alma, yo estaba como cantando alegre. Y no lo sé expresar, no lo sé explicar, hermanos, pero eso es una cosa sobrenatural. Y yo decía, Señor, pero tú eres increíble. Yo llorando y tú haciéndome reír. O sea, era súper extraño. Yo estaba tranquila en mi interior. Yo tenía gozo. Es como mi Carolina interna estaba serena. Mientras yo insistía en mi problema, en lo que yo veía, en lo que mis ojos veían. Y ahí conocí a Dios, conocí su poder, conocí su amor. Y el Salmo 119:92 me describe mucho esa situación. Dice, si tu palabra no me hiciera tan feliz, ya me hubiera muerto de tristeza. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios. Porque en medio del dolor, en medio de las dificultades, en medio del problema, tenemos promesas fieles del Señor que nos hacen caminar con seguridad. Y en esos momentos el Espíritu Santo trae a nuestra mente y nos recuerda esas promesas. Pero tenemos que tenerlas ahí en el almacén. Por eso es tan importante los discipulados, los estudios bíblicos, que usted en su casa lea la palabra. La palabra nos va a sostener en la tormenta porque es Él mismo hablando a nuestros corazones. Y la palabra de Dios me sustentó y recordó promesas de Dios en mi vida. Dice que Él tiene planes de bien y no de mal. ¿Para qué? Para que tengamos un buen futuro. Entonces, cuando usted está pasando por tribulaciones y el Espíritu Santo le recuerda que Dios tiene planes de bien, ¿qué hacemos? ¿Dudamos o creemos? Porque si dudamos,
ya le estamos dando la espalda a lo que Dios tiene para nosotros. Pero si creemos fielmente en su promesa, esa palabra nos va a sustentar. El mismo Jesús es nuestro pan de vida. Él es nuestro sustento. El sufrimiento hace que la presencia de Dios penetre en nuestro corazón porque estamos quebrados, nos rompemos. Es el momento donde estamos más susceptibles a su llamado. Lamentablemente yo tengo que decirlo, en medio de mi sufrimiento es el momento donde Dios ha trabajado de una forma más profunda en mi corazón. Me ha mostrado lo que tiene que cambiar de mi vida. Me ha enseñado cuál es el propósito que Él tiene para mí. Me ha mostrado su amor perfecto. Me ha mostrado su poder. Aquella vez no tenía yo nada. Yo decía, Señor, mi mamá y mi papá me decían, Carolina, devuélvete a casa, que tú no tienes la necesidad de estar allí. Y el Espíritu Santo en mi interior me decía, tranquila, Dios está, yo estoy contigo. Y miren mis hermanos, yo pude ver literal en mi vida un poder sobrenatural. Y fue un tiempo que en ese momento yo lloraba, aunque reía por dentro, yo decía, jolín, yo tengo que pasar por esto. Pero pude ver día tras día el poder de Dios obrando en mi vida, el Espíritu Santo caminando conmigo. Yo trabajé en ese tiempo en la iglesia, yo recuerdo que no estaba trabajando, por lo que les conté, y yo iba de 7 días, iba 5 días a la iglesia, yo trabajaba con liderazgo, con los pastores, yo estaba a cargo de los jóvenes en ese tiempo, y yo me entregué por completo. Y dije, Señor, tú eres mi sustento, en mi quebranto solamente tú me puedes sacar, solamente tú me puedes ayudar, y yo me rendí delante de Él. Y Él tomó mi vida, Él me sustentó, Él me abrazó, Él me fortaleció y me mostró su poder y su amor. Y hoy yo puedo testificar. Aquella vez yo lloraba, pero hoy ahora yo miro hacia atrás y yo río y digo, Señor, gracias por ese bendito sufrimiento. Fue temporal, pero trabajó mi vida de una forma extraordinaria. Trabajó mi ser. ¿Qué estamos nosotros entregando al Señor en medio de nuestro dolor? ¿Estamos renegando todavía? ¿Estamos reclamándole por qué sufrimos? ¿Estamos resistiéndonos a su trato? Él quiere darnos gozo y paz en medio de la situación difícil. Hay una promesa fiel sobre nosotros, pero tenemos que rendirnos delante de Él. Es necesario que podamos humillarnos delante de Dios. El mismo Jesús, porque a veces hablamos de corregir, nosotros como padres, yo misma me pongo como ejemplo, y a César tenemos a Dara, y en muchas ocasiones que a los padres nos gusta corregir mucho. Decimos, mira, no hagas esto, no hagas aquello, hazlo así, hazlo allá. Pero esos ojitos nos observan. Y a mí me ha pasado que yo corrijo a mi chica, es muy lista. Y cuando yo la corrijo, ella me dice, mamá, pero es que tú hiciste no sé qué, no sé cuál. Y yo, bueno, hija, mira, tienes razón, está mal. Y yo reconozco que si lo hice está mal, porque hay que hacerlo de esta manera. Entonces yo reflexiono para mí y digo, claro, es que es muy fácil decir no hagas, pero no das ejemplo de ello. Pero cuando Jesús nos dice a nosotros que estemos tranquilos, porque Él ha vencido, es porque Él ha sido el mayor ejemplo de sufrimiento en nuestra vida. Se despojó completamente de su gloria, de su divinidad. Y el simple hecho de venir aquí a la tierra ya
estaba en pleno conocimiento de que iba a padecer. Iba a padecer dolor. ¿Qué no padeció Jesús? Le traicionaron, le rechazaron, le calumniaron. Tuvo que pagar nuestras faltas con su propia vida, con muerte de cruz, lo más vil y bajo. Y en medio de ello, Jesús, sabiendo lo que tenía que padecer, pero sintiendo ese dolor, dice: Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esto. Si es tu voluntad. Pero puso a disposición del Padre su voluntad. Y Dios hizo lo que tenía que hacer. Él es nuestro ejemplo a seguir. Él quiere que tengamos paz y gozo en medio de la tribulación. Él quiere que nos dejemos trabajar. Él quiere que podamos mostrar a otros su imagen. Somos procesados para parecernos a Él. Él se muestra en medio del dolor para mostrarnos su amor y su poder. Tenemos que reconocerlo. A veces pensamos, ¿por qué tenemos que sufrir? A veces cuando estamos en bonanza, nos relajamos mucho. Y yo decía en la reunión anterior que para César y para mí, venir a Burgos fue un tiempo de mucha bonanza. Un tiempo de encontrar esa tranquilidad, ese relax. Y siempre yo lo testifico. Ha sido una gran bendición. Pero cuando Dios nos ve tan relajados, comienza ahí a apretar la tuerca. Y comienzan a aparecer los problemas, las situaciones. Y dice: Señor, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué pasó con la tranquilidad que había? Y comenzamos a ser incomodados. Porque estábamos súper cómodos. Pero realmente nosotros tenemos que saber que no somos de este mundo. Y no nos podemos acomodar a este mundo. Tener la tranquilidad de un hogar, tener el empleo, tener las cosas cubiertas. Parece que todo está en orden, parece que todo está bien. En el sistema humano es así. Pero ¿cuál es el propósito de Dios en nuestra vida? ¿Y qué quiere hacer en nuestra vida y a través de nosotros? Y cuando nos relajamos, a veces es necesario que Dios vuelva a apretar la tuerca. En esos tiempos de tanta bonanza, seguimos amando a Dios, seguimos sirviéndole. Pero a veces Dios quiere más de nosotros. Y es cuando viene el dolor que nos levantamos, nos alertamos, decimos: Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Porque en ese sufrir decimos: Señor, dime lo que tengo que hacer porque quiero salir de ahí rápido. Dios nos está llamando a alinearnos a su voluntad, a su propósito santo. Estamos aquí, cada uno de los que están aquí en este lugar, Dios los ha llamado por algo, para algo. Pregúntale al Señor: ¿qué quieres hacer en mi vida? ¿Qué quieres hacer a través de mí? Esto que yo estoy pasando, esto que estoy sufriendo, ¿cómo lo puedes tornar para bien? Romanos 8:28 dice que todas las cosas obran para bien, para aquellos que son llamados conforme a su propósito. Todas las cosas obran para bien. No importa qué situación estás pasando. Si tú has rendido tu vida delante del Señor, Él la va a utilizar para Él cumplir su plan. Y dijimos antes que el plan, ¿cuál era? Plan de bien y no de mal.
entregarnos a Cristo, seguirle a Él, negarnos a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestros planes humanos, coger nuestra cruz, que significa sacrificio, y seguirle. En un momento va a parecer que va pesado, pero al final va a ser glorioso para nuestra vida. Porque Él tiene lo mejor para nosotros. No debemos permanecer en la tristeza. Tenemos que buscar ese gozo y esa paz. Él es nuestra alegría. Él es nuestra seguridad. Nosotros como humanos tenemos que pasar adversidades, tenemos que lidiar con situaciones, con nuestro prójimo. Pero en medio de ello Dios está forjando nuestro carácter. No hay cosa más difícil que lidiar con un prójimo. ¿A que sí? Y lo puede decir el que está casado, el que tiene hermano, el que tiene familia. Yo creo que todo el mundo aquí, o sea, no hay nadie que esté solito en el mundo. En algún momento tiene que tener, alinearse con alguien, o en una familia, en una comunidad, en un grupo, en un trabajo, y tratar con el ser humano. Sé que el hierro con el hierro se afilan, ¿verdad? Y el ser humano se trabaja su carácter con otro ser humano. ¿Lo sabían? Eso lo dicen Proverbios. En medio de nuestras situaciones, Dios nos da la capacidad de soportar. Pero tenemos que estar conscientes de ello y buscarlo. ¿Para qué nosotros sufrimos? ¿Por qué? Ya lo hemos dicho. Dios está trabajando en nuestro interior. Dios quiere mostrar su poder. En esos momentos estamos vulnerables y Dios se muestra y muestra su voluntad en nuestra vida. Pero también Dios va a utilizar ese sufrimiento como testimonio, porque Él se va a glorificar en nuestra vida. Cuando Dios trabaja en nuestro corazón y nosotros nos vamos pareciendo más a Cristo y vamos creciendo espiritualmente y vamos madurando y vamos avanzando, Dios va cumpliendo lo que Él quiere hacer. Dios hace milagros y maravillas en nuestra vida. Y ese testimonio va a servir para que otros puedan escuchar de Él. Para que haya fe y otros puedan girar su mirada a Él y se puedan acercar. Parece injusto, ¿verdad?, que tengamos que sufrir para que otros vengan a sus pies. Realmente no es que sea así, es que Dios utiliza también eso para llamar a otros. Ejemplo vivo. Jesús, el mayor testimonio, por lo que Él vivió, por lo que Él sufrió y por la gloria que Él se derramó sobre Él, hoy podemos tener esa fe y confianza, ¿o no? Ese es un testimonio de vida y Dios quiere que seamos testimonios de vida. El estar en una situación adversa y estar gozosos para el mundo es muy extraño e inentendible. Pero Él es quien pone paz en nuestro corazón. En medio de eso, Dios está ministrando a otras personas. Me ha tocado vivir situaciones que mis compañeros de trabajo me dicen, yo no entiendo. De verdad, yo no entiendo, Carolina, cómo eres capaz de tú estar tan tranquila con esta situación. Y yo dentro de mí tirándome de los pelos. Dios, Señor, ayúdame, y clamando, y clamando, y clamando. Entonces viene la paz del Señor, una paz que sobrepasa todo entendimiento y me arropa. Y el Señor trabaja en mi vida y trabaja en otros también que me están observando. Tener alegría, la alegría de vivir en el Señor. Tener esa fe y esa esperanza, esa confianza de que Él es el que está en el control de nuestra vida. Eso nos ayuda. Anímense, alégrense. No tengan temor de lo que puede venir, porque Dios está con nosotros.
Él es quien nos acompaña. Aceptar las pruebas de nuestra vida no es fácil, pero podemos estar completamente seguros de que Dios nos va a ayudar a salir de ellas. En esos momentos de mayor dolor, tenemos que evitar abrir nuestros labios porque puede salir palabras de maldición, de dolor, de reclamo. Y después nos podemos arrepentir de lo que hemos dicho en ese tiempo. Yo recuerdo que cuando me dieron el diagnóstico de que Dara tenía la condición de autismo, yo lloré. Y yo era que soy médico, yo me ponía lo peor. Yo decía, pero Señor, si tú sabes que yo quería una niña para yo reflejarme en ella, para hablar, para enseñarle lo que mi mamá me ha enseñado. Yo me hice un mundo. Mi hija tenía 18 meses. No me va a decir mamá, no va a entender lo que yo le digo, no va a hablar. Y yo lloraba, Si yo hubiese tenido la capacidad de ver a mi hija a día de hoy, me hubiese ahorrado esas lágrimas y a lo mejor esas palabras. Tenemos que tener confianza de que Dios está en control de nuestra vida. No hay quien calle a Dara ahora. Yo le decía, Señor, por lo menos que me diga mamá, yo la puedo escuchar. No hay quien calle a mi hija. Y yo puedo ver el poder bendito de Dios sobre su vida. Entonces tenemos que tener confianza de que en nuestro dolor, en nuestra circunstancia, nuestros labios sean para alabanza de su nombre. Que nuestras palabras sean de fe, nuestras palabras sean para proclamar las promesas que Él ha hecho en nuestra vida. Vamos a ver su gloria. No porque yo lo diga, es porque lo dice su palabra. Vamos a ver su gloria. Cada uno tiene una situación individual, personal. En medio de tu situación, entrégate al Señor. En medio de tu dolor, en medio de tu dificultad, de tu problema, entrégate al Señor. Ríndete a Él. Confía en Él. Ten gozo y ten paz. Él se va a glorificar en nuestra vida. Él lo va a hacer, estamos seguros de ellos. Yo le pregunté a la inteligencia artificial sobre el versículo que estábamos hablando de Romanos 5. Y es muy inteligente, el ChatGPT, muy inteligente. Le pregunté que qué pensaba de ese versículo y vamos a leer lo que me ha escrito. Sobre Romanos 5, del 3 al 5, la inteligencia artificial nos recomienda o nos dice que los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece. Con un carácter así, o sea, fortalecido, nuestra esperanza aumenta. Esa esperanza no nos va a fallar, porque Dios nos dio al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha derramado el amor de Dios en nosotros. Y si aprendemos a soportar el sufrimiento, seremos aprobados por Dios. Y si Él nos aprueba, podremos estar seguros de nuestra salvación. De eso estamos seguros. Dios cumplirá su promesa. Hay una promesa fiel y es de que Él tiene un propósito para ti y para mí. No vamos a resolver un problema manteniéndonos afligidos y tristes. Somos de Él y Él está en control. Y nos está llamando a que tengamos gozo en medio de nuestra
situación. Gozo. El gozo no está divorciado del sufrimiento. En medio del sufrimiento, yo misma experimenté el gozo del Señor. En medio de mi sufrimiento, yo experimenté la paz del Señor, esa paz que no se entiende en el mundo, porque viene solamente de Él. Él es el Dios de nuestra vida. Él es el Dios de la obra. Él es el dueño de todo. Él se encarga. Él hará. Y ya para terminar, yo quise buscar otra versión del mismo versículo y la quiero leer. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Qué bonito. Póngase sobre sus pies. Qué bonito cuando podemos ver los planes de Dios en nuestra prueba. No significa que lo entendamos. No significa que nos sintamos que todo está bien, pero sí que tengamos confianza, que busquemos esa paz en el Señor, que reposemos en Él, porque Él está en control. Yo quiero que cierren sus ojos y usted piense si tiene alguna situación, algún problema, algún sufrimiento, algún dolor, hay alguna herida en el corazón, algo que puede estar atormentándote. Algo que te haya robado el gozo, algo que te haya robado la paz de tu vida. Piensa ahora en ello. No me miren a mí. Piensa en el Señor, cierre sus ojos y vamos a orar. Con propósito eterno Dios nos ha llamado. Y Él quiere que caminemos en esta vida con firmeza. Quiere que caminemos en esta vida con plenitud. No significa que va a ser un camino fácil. Dice la palabra que es angosto el camino que nos lleva al Señor, pero ancho el camino que nos lleva a la perdición. En medio de la estrechez de nuestro caminar, las manos del Señor nos toman y nos guían. Y podemos caminar hacia su voluntad confiados. En esta hora presenta tus dificultades al Señor. Si estás sufriendo, presenta ese sufrimiento al Señor. Pídele que te dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pídele que llene tu corazón de gozo. Porque Él es quien cambia nuestro lamento, nuestro llanto, en alegría. El Dios todopoderoso, el Dios fiel. El soberano, quien puede obrar en nuestro corazón, nuestra mente, nuestra familia. A ese Dios servimos, a ese Dios clamamos en esta hora. Padre bueno, gracias porque tu palabra es perfecta, Señor. Habla de lo que eres, Señor, de tu grandeza, de tu poder. Nos aconseja tu palabra para que podamos tener fe y confianza, Señor, de que tú estás ahí, de que
que no importa en qué situación o circunstancia nos encontremos, Señor, en este momento. En nuestra vida hay tiempos y hay temporadas, Señor, pero todo va a ser utilizado para hacer tu voluntad en nosotros. Todo va a ser usado, Señor, para nuestro bien. Ahora posiblemente no lo entendamos, no entendemos, Señor, un porqué, pero nos rendimos delante de ti, rendimos nuestra mente, rendimos nuestro corazón, rendimos, Señor, nuestra humanidad delante de tu presencia, porque solamente tú puedes traer ese bálsamo que sana y cura nuestras heridas. Solamente tú, Señor, puedes pasar tu mano y transformar nuestro ser. Tu palabra bendita penetrando nuestra mente y nuestro corazón para hacer rectificar nuestro caminar, Señor, para enderezar nuestro caminar, para redirigirnos a ti. Queremos vivir en plenitud delante de tu presencia, entregando, Señor, nuestra propia voluntad para que se haga la tuya. Tomando, Señor, la carga que nos toca llevar, pero con gozo, Señor, en nuestro corazón. Ese gozo que da la salvación eterna, sabiendo que no es solamente el trayecto, sino el final de lo que tienes para nosotros. Un final de bien. Te amamos, Señor. Llena nuestros corazones de tu alegría. Yo clamo ahora por cada persona que está aquí pasando una situación adversa. Que haya dolor en su corazón. Una tristeza que emborrona, Señor, tu plan en su vida. Se echará fuera en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo esté ministrando ahora a cada corazón. Tu gozo, tu paz, tu amor, tu paciencia, Señor. Fe para creer que esto es temporal y que tu gloria se va a mostrar en ellos aún mayor que ayer, Señor. A ti te damos toda la gloria, a ti te damos toda la honra, Señor, porque solo tú lo mereces. En tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo. Ayúdanos a estar en tu presencia sumergidos para tener gozo y alegría, Señor, en la adversidad. Recibe la gloria por siempre y para siempre, Señor.